Sería la salida, ok, de esta iglesia. Vale, quiero que vean como otro ángulo de lo que ven los novios y los familiares, ok, afuera de esta iglesia de Don Jesús. Dígame si no es una locura, una belleza esto, este lugar. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Núñez. En esta oportunidad vamos a conocer un bonito lugar que queda ubicado aquí en Braga, en el norte de Portugal. Se llama Bom Jesus, así que acompáñenme. Se supone que tenemos que colocar €1 allí. Puedo aceptar monedas de pequeñas monedas, okay, una moneda de €1 completa, y puedo estar las horas que yo quiera aquí estacionado. Por lo menos aprovecho el estacionamiento privado. También, claro, si vas un poco más hacia arriba puedes estacionarte tipo a la orilla de la vía. Siento que es muy peligroso, la verdad, porque es arriesgar el vehículo a que le pase algún accidente. Es mejor tenerlo en un lugar privado por €1, que realmente no cuesta nada, y ya vas a estar aquí en el lugar, y si te toca buscar alguna cosa en tu carro, estás aquí cerca, dentro del propio lugar. Así que ya nos vamos a estacionar, vamos a buscar un postico de estacionamiento y ya allí les continúo contando más sobre este lugar. Hola chicos, nos encontramos ya en Bom Jesus Monte. Si quieren saber cómo llegar a este lugar, se lo voy a explicar pasito a pasito, ¿ok? Uno, si vienes del aeropuerto de Porto, simple es agarrar un Flixbus que tiene alrededor de un costo de €3,50, es un autobús, ok, de color entre negro y verde. Luego llegar al centro de Braga, y a partir de allí, que estén en el centro de Braga, es solamente agarrar un autobús directamente a Bom Jesus Monte. Muchas de las personas viajan de tres formas: esa que es en autobús, otra que es en autocaravana. Suelen alquilar una autocaravana y quedarse en la parte baja de Bom Jesus, o en la entrada como tal, allí varios días, o perpetuar por varios días para poder luego disfrutar de todo el sitio. Bom Jesus también es como un sitio de reencuentro familiar, entonces es muchas personas que suelen caminar o que estar aquí en este lugar, ¿sí? La tercera forma de llegar aquí es a través, como llegamos nosotros, con nuestro vehículo propio, pero tienes que tener en cuenta que debes pagar €1 en la entrada para poder estacionarte, y puedes perpetuar durante el día, ¿ok? Estar durante todo el día y ya hacer un poquito de turismo o conocer un poco más esta zona, ¿sí? Aparte, ya cuando llegues aquí a este lugar, hay personas que suelen quedarse en hoteles, ¿ok? Como pueden observar, por ejemplo, este hotel que está aquí está ahora en reconstrucción en este momento, pero es un hotel o un hospedaje que puedes hacerlo por Airbnb. Hay otro que sí está activo, que se encuentra atrás de la iglesia, y tienen restaurantes, ¿sabes? Todas esas áreas, si logran apreciar, detrás de la iglesia tienen restaurantes, tienen más hoteles que pueden ir ustedes reservando. Es siempre solamente meterse en Bom Jesus y ver restaurantes y hoteles que estén disponibles para las fechas que ustedes pueden venir. La verdad que yo pensé que como estábamos en otoño, hacía un poco más de frío, no iba a haber muchas personas aquí, pero me han impresionado, ¿ok? Este lugar está allí arrebatado de personas, tratándose de tomar fotografías, tratándose de tomar videos, disfrutando, y aparte de que ya es un sitio turístico y es tomado como una parte más del centro de Braga, del norte de Portugal, ¿ok? Que es donde se encuentra este lugar. También hay muchas personas que lo toman para hacer deporte, y me dirán: oye Alejandro, pero ¿dónde está? Pues ya vamos a ver todo este sitio. Otra cosa importante que quería darles es que tiene muchas como cuevas, ¿ok? Cuevas creadas, ¿ok? No son naturales, son creadas por la infraestructura del lugar, que ya la van a ver, así que acompáñenme. Lo primero que vamos a ver es esta iglesia que se encuentra en la parte de atrás del video. Es muy emblemática, muy linda, porque muchas de las novias, aquí en Braga, en el norte, siempre suelen casarse aquí, porque esta iglesia tiene ese contraste entre la ciudad, la naturaleza y lo silencioso, de esta parte de Bom Jesus.
siempre, casi siempre, semanalmente se está casando alguien. Ya van a ver cómo es la iglesia por dentro, ¿ok? Y aparte cómo es esa salida cuando la novia está saliendo y lo primero que ve, ya verán qué linda vista tiene, ¿ok? Este debería ser la salida de la novia. Vamos a ver qué tal se puede apreciar esta salida. Y si es tan encantador como lo suelen decir. Uf, qué belleza. ¿Quién no va a querer casarse aquí? Bueno, como les decía antes, creo que se ve en el fondo personas que están preparándose por una boda. Y eso creo que es todos los domingos o fines de semana aquí en Monte Jesús Monte. Del lado del fondo es un restaurante, ¿ok? Y hotel y hospedaje. Entonces muchas personas vienen, hacen su boda aquí mismo y hacen sus reuniones. Aparte pueden ver esta fuente tan linda que da como para ver la ciudad, ¿ok? De frente. En la parte de atrás del lugar pueden observar también la iglesia como tal. Si ya te encuentras en este lugar, la verdad que sería innato o malo no llevarse un recuerdo. Así que tenemos la casa de las estampas, que se encuentra aquí mismo, se encuentra atrás de la iglesia. Y pueden ver un hotel que está en todo el frente de esta cueva artificial, esta fuente, y aquí está la famosa cueva artificial de Don Jesús. Ya vamos a adentrarnos en esta cueva para verla cómo es internamente, pero si pueden ver en la parte de arriba, tiene como un mirador. Ok, aquí en el fondo tenemos esta cueva artificial. Es muy bonita, pero tengan en cuenta algo, siempre se la pasa como llena de personas, entonces hay que hacer como una pequeña colita para que las personas circulen para poder entrar. Pero creo que ya está un poco vacía, así que aprovechemos. Así que acompáñenme. Aunque esta cueva es artificial, pueden ver que el agua es sumamente cristalina y las personas que quieren dejar un pequeño deseo lanzan una moneda. No sé si se logran ver, pero muchas personas acostumbran a lanzar monedas de esta cueva. Por ejemplo, pueden tener como un paso bastante disimulado, por así decirlo. Fue construido y se ve de verdad muy real. Parece como si fuera una cueva natural, pero no lo es. Es una cueva creada artificial. Creo que yo entiendo por qué toman a Don Jesús, la iglesia de Don Jesús para hacer casamiento. Veo que cualquier novia quisiera tomarse una foto en este lugar. Como pueden observar, aquí en este lugar se encuentran varios restaurantes, ¿okay? Y algunos hoteles que pueden reservar por Airbnb. Si son personas que no quieren quedarse en autocaravana en la parte baja de Don Jesús, pueden reservar a través de Airbnb y quedarse en hotel varios días y así poder conocer el lugar de noche o poder pasar varios días y poder conocer este amplio lugar. Porque la verdad que en un par de horas del día no es tan fácil porque esto es un lugar muy grande. Ok, nos encontramos en este mirador artificial, okay, que fue construido en 1913 y desde aquí podemos apreciar todo el lugar por completo, tipo el restaurante, la iglesia que les comenté, la fuente artificial, el estacionamiento, las entradas, todo. Creo que tiene una bonita vista, pero
esto se arrebata de personas. Creo que hay que hacer hasta una espera allí para poder grabar o tomar una toma, porque lo utilizan mucho para sentarse o para descansar de la siguiente vista que vamos a apreciar. Así que acompáñenme. Ok, los que se preguntarán dónde puedo hacer senderismo, dónde puedo caminar, correr, traer mi bicicleta para hacer el deporte, pues este es el lugar, ok. Aquí podemos ver bastantes caminos, ok, para poder hacer nuestra travesía, hacer un poco más de deporte. Como se los digo, chicos, Bon Jesús lo tiene todo, porque es una forma de reubicarse, de hacer deporte y tal. Ahora, no es solamente esto, okay, que ustedes están observando. Hay una zona, okay, que van a ver ahora, para poder hacer como con máquinas de deporte y así hacer un poco de ejercicio más fuerte. A medida que vamos subiendo, okay, ya me estoy cansando un poco más porque hay que tener buena actitud física, porque son caminatas un poco inclinadas, ok, y vamos encontrando más y más cuevas artificiales. Aparte, bueno, van a haber más tomas de agua y todo esto. Estamos llegando ya a la última como escalón o nivel para poder ver un poco más de Bon Jesús. Vamos a ello. Ok, hemos llegado a la parte alta de este lugar. Cansa un poco, la verdad. Como les dije, tienen que tener buena actitud física, pero vale la pena. Miren cómo tiene este laguito artificial aquí, ¿ah? ¿Les parece? Una preciosura. Y más campo como para hacer un deporte. Aquí tienen una pequeña tienda, creo que es para vender helado o algo así. Bueno, amigos, ya hemos llegado a la parte alta de Bon Jesús, ¿ok? ¿Me siento un poco cansado? Sí, porque hay que venirse con un atuendo bastante deportivo. Hay muchas como escaleras, ¿ok? Mientras que va subiendo este lugar, pero como pueden apreciar, es un restaurante, así que se puede tomar un café o un agua mientras que esperamos o descansamos en el lugar. Aquí en la parte de atrás, ¿okay? Como pueden observar, hay un área para poder descansar. Creo que lo utilizan mucho en verano aquí en Bon Jesús, así que sería genial. En la parte baja pueden apreciar un lago artificial y unas pequeñas o canoa o barquitos, no sé cómo les dicen en su país, déjenme en los comentarios. Suelen costar alrededor de 2,50 € para poder dar un paseo de 15 minutos. El lago como tal es un lago un poco pequeño, pero muy bonito para poder apreciarlo en esa canoa. Creo que si me vendría con mi pareja lo disfrutaría al máximo allí con una foto. Aparte, como podrán ver, aquí atrás está como un lugar que pronto se los enseñaré, que es donde las personas suelen hacer deporte, porque hay cierto tipo de máquinas, ¿ok? Y descansar también como para comer, hay unas mesas para comer. Así que vamos a ver un poco más de cerca ese lugar, ¿ok? Ok, mis amigos, nos encontramos en el área para hacer deporte. Aquí, como pueden observar, están todas las máquinas de que yo les estaba hablando. Máquinas para adultos, máquinas para niños. Muchos de los padres como que suelen traer, o los padres que viven aquí en Braga, suelen traer a los niños aquí los días de semana o cuando están libres para divertirse un rato. Lo genial de todo esto es que está todo muy cerca, ¿vale? Porque está el área para niños y al lado está el restaurante, así que puedes tomar tu café, un agua, mientras que tus hijos están allí haciendo un poquito de deporte o jugando, ¿ok? Con otros niños, ¿vale? Ahora vamos a conocer un poquito del área donde puedes tú como comer o sentarte con tus amigos a conversar, pero lejos de lo que sería el lago, ¿ok? Así que vamos a ver ese lugar. Bueno, un Ferrari. ¿Qué te parece? Un Ferrari viniendo a hacer un poquito de deporte. Bueno, o la persona que maneja el Ferrari. Ok, aquí pueden observar muchas mesas para poder estar con la familia. Allí se ven algunas familias comiendo, con alguna música, pasando un ratito agradable. La verdad que está un poquito más alejado del árbol, pero sí, imagínense, me voy a quedar en silencio un minuto y no se escucha absolutamente nada, solamente las familias allí comiendo y disfrutando un rato. Así que aparte de lago, iglesias, jardines, creo que tenemos este bonito lugar para pasarla bien con los amigos. Ok, ya luego de venir del parque, ver el lago, ver parte de la iglesia,
vamos a ver algo como más de términos religiosos, que son las estaciones de Jesucristo. Muchas de las personas que son religiosas o devotas suelen subir aquí en tiempos de Semana Santa, o bueno, durante todo el año, a dejar siempre una vela, dejar siempre algo o alguna ofrenda por la religión como tal. Así que quiero que vean un poquito de cada una de las estaciones o cómo están divididas aquí en Mon Jesús du Monte. Esa es una de las primeras estaciones. Ahora, en estos momentos se encuentran cerradas, solamente hay como que un área donde colocar las velas en la parte de afuera. Esta es otra estación. Okay. Y esta sería como que la tercera estación. Si logran ver el video, esto está como alrededor, ¿ok? Esto es como una especie de placita dentro del propio Don Jesús, y se encuentra resguardado. Y también hay lugares como para tomar agua, ¿ok? O agua natural, van como bebederos, ¿ok? Ahora vamos a ver un poquito más de otra estación que está en la parte más baja o está más cerca del estacionamiento. Vamos a ello. Una de las últimas capillas que vamos a ver es esta que está en el fondo, pero hay que atravesar todas estas escaleras. Está como más cerca del estacionamiento principal de donde llegamos. Vamos a ver qué tal es por la parte interna. Muchas de las personas siempre suelen dejar algunas velas, ¿ok? En símbolo de devoción. Como estas capillas son realmente el Vía Cruz de Jesucristo, ¿ok? O representa cada estación, pueden observar que internamente cada una va representando toda la historia en forma como de imágenes, ¿ok? Pueden ver a Jesús, ¿vale? Y es no sé si se logra apreciar, pero la verdad es que es muy interesante, ¿ok? Lo realista que puede representar cada una de ellas en la historia, ¿ok? En la historia de la crucifixión de Jesús, o en la historia de todo lo que sucedió en ese tiempo, porque lo representa muy bien. La verdad es que este lugar me deja cada vez más impresionado. Una de las cosas peculiares que pueden observar aquí en este lugar de Don Jesús es que aunque la vía está hacia abajo, como pueden observar, tiene esa caída, como que si el carro fuera a irse solo hacia abajo. No es así, amigos, el carro se va hacia atrás. Pueden observar, literal, se va hacia atrás. Es una cosa sumamente loca. Ok, chicos, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado esta travesía por Mon Jesús du Monte, ubicado aquí en Braga. Recuerden que el norte de Portugal tiene muchos lugares hermosos. Pronto les estaré subiendo más contenido acerca de esto. Si les interesa el contenido de turismo y de conocer más Portugal a fondo, pueden dejarlo en los comentarios, dejar tic y los tomaré en cuenta para próximos videos. Así que hasta otra oportunidad, no olviden compartir, darle like y enviar este video a sus familiares. Adiós.